¿Cómo le va, doctor? Buen día. Un gran gusto de verlo. Muy bien. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo Bien. anda? La justicia Sí. genera, según algunos, respeto y según otros, miedo. Sí. El respeto no es tanto porque como se encuentra tan desprestigiada la justicia en Argentina, la justicia nacional, la justicia de Córdoba, etc., entonces lo que genera más que respeto suscita miedo. Miedo porque se puede encontrar frente a un acto de arbitrariedad. De manera tal entonces que las personas, antes de declarar ante un tribunal, piensan bien. O, en Buenos Aires, por ejemplo, figuras de notoriedad. No voy a hablar todavía de las de Córdoba. Figuras de notoriedad suelen decir, usted, yo, todos lo escuchamos, cuando me llamen de la justicia yo voy a aclarar todo. Sí. Y no aclaran un carajo. Sí. ¿Qué hacen? El estilo que se ha impuesto en los tribunales de Buenos Aires, que es una cosa disparatada. Van con el abogado y presentan un escrito. No, lo que el juez o el fiscal en la etapa de la investigación, quieren es escuchar. Claro. Para que la persona sea, si va a ser interrogada, si va a contestar o no va a contestar preguntas. Acá me estoy haciendo eco en alguna medida de lo que usted el otro día me sugirió que algún día explicara más o menos, todavía no lo estoy haciendo, cómo el procedimiento penal. Pero algunas notas de adelantamiento respecto al tema lo estoy haciendo. Entonces el fiscal, que es el encargado de la investigación, quiere escucharlo, preguntarle si la persona está dispuesta a hablar. A hablar. ¿Qué hacen? Presentan un escrito. En ese escrito dicen cosas que son insuficientes a los fines de aclarar verdaderamente la situación. Y es muy fácil armar la estructura de un escrito en un estudio con toda tranquilidad y decir cualquier cosa porque no se conoce el expediente. Ahora, la situación, dejemos de lado a figuras de notoriedad, del espectáculo, etcétera, que hacen eso en Buenos Aires. Muchos en Córdoba también dicen, cuando la justicia me cite, yo voy a aclarar todo. Y la gente espera, efectivamente, que sobre todo, ya no las figuras públicas del espectáculo, sino las figuras públicas de la administración, del Estado, de los que han ejercido el poder, de los que han tenido la actividad propia del gobierno, cuando se los cita a declarar, no como testigos, sino como acusados. En realidad, la palabra no sería como acusados, sino meramente como imputados, sospechados, presuntamente relacionados con algún hecho delictivo o que su conducta no esté del todo clara. ¿Qué se espera de ese funcionario que ha dejado, puede estar todavía en la función, pero puede haber dejado la función? Claro. ¿Qué se espera de ese funcionario? Que ese funcionario se presente ante el fiscal con la asistencia de su abogado y declare. Claro. Sobre todo cuando la imputación que se le ha formulado es una imputación de las más leves. Por ejemplo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de los deberes de funcionario público, algo de la gestión que él no haya hecho bien, Claro. o que debió haber hecho de una manera determinada, o que se esperaba que, por ejemplo, frente al anoticiamiento de una situación anómala o irregular en el ámbito donde él se desempeña como el jefe supremo, cuando es llamado para explicar sobre esa situación, para satisfacción ya no de la justicia, sino de la sociedad,
La gente espera, ansiosa, que ese funcionario declare y aclare. Es decir, la pretensión es que aclare, declare y aclare. Esta es la situación que se ha producido con respecto, entre otros, acá yo no estoy tratando de interferir en la gestión que cumplen los abogados defensores, ni tampoco de dar directivas, ni decir que su conducta está en una situación de error en cuanto al consejo que le ha dado. Yo soy acá simplemente un analista que miro la situación objetivamente. El ministro de Salud Pública, que lo era, el doctor Cardoso, durante todo el proceso de la pandemia fue ampliamente conocido, sobre todo por la gestión que él cumplía de transmitir, amén de otros funcionarios de su órbita, de su esfera de influencia o de la pertenencia al Ministerio de Salud, transmitían para aplacar en alguna medida la ansiedad que le había ganado a la población. De manera tal que demostró ser una persona competente e idónea para transmitir situaciones que necesitaban una situación de esclarecimiento, de aclaración, para serenar los ánimos, los espíritus. Es decir, que tiene un conocimiento del arte de transmitir lo que sabe, lo que conoce y lo que formaba parte de sus responsabilidades funcionales. Lo cita el fiscal de instrucción que investiga las muertes y las situaciones que se han producido en el hospital neonatal. La imputación que se transmitió, que se hizo conocer, era la de un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Le dije hace un momento que era de las menos importantes. Son importantes para un funcionario, pero él las puede aclarar. Entonces, lo que se espera, lo que hay una ansiedad social para transmitir también la confianza y hacer recuperar la credibilidad en la gestión de los propios funcionarios que están desempeñándose en ámbitos muy delicados y muy especiales, es que esta persona cuando se siente frente al fiscal, al margen de ese miedo que inspira la justicia, como le dije, no respeto, miedo, supere la inhibición que le puede producir la lectura que le hace el fiscal, le hace una lectura de la acusación que se le está formulando o de la imputación que se le está formulando. Y tiene que tener la suficiente, la persona que va a declarar, la suficiente solvencia, serenidad, aplomo para informarle al fiscal lo que el fiscal quiere saber. Y tiene el derecho, primero, tienen que saber todos que tienen el derecho a guardar silencio. Claro. Segundo, si no guarda silencio y quiere declarar, puede declarar sin contestar preguntas. Ya esto genera una desconfianza, eso se lo digo por experiencia, en los funcionarios públicos. Claro. En los funcionarios de la administración fiscal, de la justicia penal, le genera algún tipo de reserva, le genera algún tipo de desconfianza. Ahora, si el que va a declarar es una persona que no tiene nada que ocultar y que puede transmitir con transparencia lo que el fiscal quiere saber, el punto crucial que ha motivado que haya sido puesto en tela de juicio su actuación en un punto, en una conducta, en un acontecimiento, en un hecho, que en definitiva se trata de un hecho, esta persona que ha tenido un desempeño en la función pública de largos años, pero no
en una gestión, diríamos, casi secreta, sino que ha tenido una gran difusión su actuación, su desempeño, su tarea, porque le ha tocado una época en la que era indispensable que ese ministro, que ese subsecretario o que ese director transmitieran confianza, fe y credibilidad a la sociedad. ¿Por qué no lo podría hacer ante el fiscal? Claro. Entonces, dice, no voy a declarar por consejo de mis defensores. Es verdad, el defensor le puede haber dado ese consejo, pero la persona citada, imputada, que tiene autoridad para declarar y que no tiene nada que temer y que no tiene nada que ocultar, debe evitar que ese consejo se convierta en una acción a la que él le brinde un respeto absoluto. Es decir, confía más en la actitud del defensor que en lo que debe transmitirle al fiscal. Porque esto que le va a transmitir el fiscal va a ser también muy importante para que cuando él salga y sea abordado por los periodistas y le pregunten, él le pueda decir a la sociedad de qué se trataba la imputación, además de qué se trataba la imputación, que le pueda decir a la gente, he contestado y he contestado de esta manera y de este modo. Y eso le hace ganar a la administración que se encuentra involucrada desde el punto de vista de una sospecha, le hace ganar confianza al propio funcionario que dejó de serlo y también a aquellos otros que le confiaron la tarea de ser el ministro. Usted dice, doctor, que esta decisión predispone de alguna manera al fiscal o le da algún resquemor, una miradita, una piedrita en el zapato. Como siempre usted acierta en eso que, bajo la apariencia de una pregunta, es una afirmación. Es eso lo que genera. Cuando se va el funcionario o la persona imputada, aunque no sea funcionario, dice, este tipo tenía algo que ocultar. Porque entran a jugar esos componentes de los prejuicios que existen en la justicia y de esa desconfianza que les suscita a ellos que la persona que ha sido citada para ejercer su defensa no lo haya hecho. Por más que técnicamente sea correcto, esté habilitado. Es irreprochable desde el punto de vista técnico. Claro. El consejo del abogado, la actitud del acusado o del imputado son todas correctas y se ajustan a la ley. Pero lo que se espera para evitar que el prejuicio se convierta en una situación que luego se convierta en algo ingobernable. Claro. Y provoque una especie de reserva. Eso que dijo usted. La piedrita en el zapato. La piedrita en el zapato que se puede convertir en un obstáculo mayor. Por eso yo digo que esos consejos pueden ser no respetados por el propio interesado. Es decir, no, yo he sido un funcionario que he dado siempre la cara y tengo que dar cuenta de mis actos. Y acá lo que me están pidiendo cuenta de un acto determinado que constituye supuestamente el delito de omisión de los deberes funcionarios públicos, que le diga a la gente qué consiste, cuál fue su deber que no cumplió, cuál fue el incumplimiento de una tarea que le estaba impuesta por la ley y puede dar una explicación perfectamente creíble y ganar en confianza frente a la gente, ganar en respetabilidad frente a la gente. Yo no digo que la haya perdido, no estoy diciendo eso, porque ese sería un acto de parte mía canalleco. Estoy diciendo que frente a cómo es la estructura judicial fundada en la desconfianza a la persona que se sienta frente al fiscal, el acusado que no tiene nada que temer, nada que ocultar, diga lo que piensa, diga lo que cree y diga lo que hizo.
si es que lo que hizo no constituye un acto delictivo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, ya las 9.